bendecir. Vive Dios. De bendición me levantaré y caminaré. Gracias, Señor. Ya no hay más amor. Adoramos al Señor en esta madrugada. Son las 12. Yo creo que este es uno de los primeros videos que yo he hecho en un tiempo donde no salgo a las 12 en la madrugada molestando a nadie. Pero estamos aquí, gloria al Señor, porque sabemos que hay un sinnúmero de personas que ondean por estos medios y de vez en cuando pueden verse con un mensaje que verdaderamente hayan necesitado escuchar. Y Dios me ponía en la mente, gloria al Señor, este verso que verdaderamente creo que habla mucho. Proverbios capítulo 20, verso 9. Dice así en forma de pregunta. Dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eso es una pregunta retórica, por si acaso, para que no se rompe mucho en la cabeza. Porque la contestación es fácil. Nadie. Nadie sobre la faz de la tierra, no importa los años que haya vivido, no importa qué tan intachable haya sido su vida. Yo entiendo que la Biblia habla de ser una persona irreprensible, y a eso significa no perfección. El término que la Biblia utiliza de perfecto está hablando de madurez. No está hablando libre de errores, no está hablando libre de ser infalible, o sea, ser infalible. Simplemente está hablando de una persona que ha alcanzado una madurez a tal magnitud que busca vivir su vida conforme a la palabra. Es complicado. Es difícil hacerlo, pero aún así quiero aclarar esto antes de continuar con el desarrollo del mensaje o de la reflexión de esta madrugada. Entiendo también que no es una excusa. No es una excusa para nosotros tener licencia para pecar. No es excusa para nosotros mantenernos en un estado, en una condición donde no haya mejoramiento, donde no haya crecimiento, donde no haya avance en áreas que nos conducen a pecar y a fallarle a Dios. Pecado es todo aquello que viola la ley de Dios. Así de simple. No necesito expandir más en esa definición. No necesito florearla, no necesito embadurnarla con oración y pedirle al Señor que la embellezca más, porque esa definición tan simple como esa, eso es lo que significa. Pecar es simplemente violar la ley de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Hay solamente 10, no hay más ninguna. ¿Por qué? Porque en esas 10 resume todo, amén, lo que concierne la intención, los
sentimientos y las actitudes del hombre. No hay 11, no hay 12, no hay 13, no hay 14 mandamientos, no hay 9, no hay 8, no hay 6, no hay 5. Dios estableció 10 porque el número 10 habla de totalidad. El número 10 en la Biblia refleja precisamente eso, ley. Y habla de totalidad al mismo tiempo. Entonces yo pienso que Dios estableció 10 leyes porque en 10 mandamientos, porque en esos 10 mandamientos Él pudo leer el corazón del hombre. Y no tanto estableció 10, sino que en la Biblia estableció algo interesante. Por si hay alguien que cree llegar a esta perfección donde no hace nada malo. Él dijo, quien quebranta una es culpable de quebrantarlas todas. What? Tú sabes, por si acaso, por si hay alguien que dice, bueno, está bien, de 10, una que falle no está mal. No, la Biblia dice que si tú quebrantas una, tú eres culpable de quebrantarlas todas. ¿Por qué? Porque Dios entendía que cada una de esas tiene un eslabón que las conecta. Tú fallas en una, tú vas a fallar en todas. Es decir, tú te vas a manifestar en todas las demás. Sencillo. Y el proverbista expone aquí la pregunta, y estaba leyendo para los que están sintonizándose ahora, Proverbio 20, verso 9, donde se lee en forma de pregunta, ¿quién podrá decir? O sea, ¿habrá alguien que pueda decir con certeza, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? O sea, ¿habrá alguien que pueda decir que ha limpiado su corazón y que está libre o limpio de pecado? Nuevamente, esto es una pregunta que no habría necesidad que contestarla. El proverbista la expone aquí para recordarnos siempre que no importa, ¿verdad?, sobre nuestra búsqueda con el Señor, nosotros vamos a tener que enfrentar con la triste realidad que nosotros estaremos siempre expuestos al pecado. Practicarlo siempre va a ser decisión, es opcional nuestro. Pero mientras estemos en este mundo, las probabilidades y las posibilidades de que nosotros le fallemos a Dios, los números son grandes. El porcentaje es demasiado. No me atrevo a decir ni el 50%. No me atrevo a decir el 50%. Me atrevo a decir más. Hay una probabilidad grande, 70, 80, en algunos que pues no se consagran a Dios. Porcentaje mucho más, 90. O incluso hasta 100, porque hay gente que están ya en la zona roja. Y cualquier cosa los tumba, cualquier cosa los hace maldecir, hablar malo, los hace entrar en pleito, contienda, discusión, todas las cosas que se ven hoy en día. Pero nota que Cristo dio a demostrar también de una forma explícita, en un momento, en un suceso bíblico, donde vemos que esta fue precisamente la pregunta que le hizo a un grupo de personas que buscaban con odio, que buscaban con malicia, que buscaban con esta intención de darle muerte a una mujer, pero al mismo tiempo probar la fidelidad de Cristo en cuanto a la ley de Dios. Esto fue precisamente lo que Cristo había preguntado, o más bien dicho.
A lo que me refiero se encuentra la historia en Juan capítulo 8 y habla de la mujer adúltera. No me quiero concentrar en la situación de ella. Yo lo que quiero es mostrar aquí, claro, porque no quiero que la gente siga pensando, amén, que esto es que es bíblico y nadie lo puede ignorar, por favor. Si está aquí, es por alguna razón. La gente tiene que quitarse de la mente, amén, de que la situación que estaba enfrentando, por ejemplo, esta mujer sorprendida en adulterio, que es un pecado que descalifica por completo a las personas, que es un pecado que es tan, según las personas, tan grave que es imposible hallar el perdón de Dios. Y me voy más allá. Hay un sinnúmero de personas que creen que una persona que haya practicado el adulterio, pues lamentablemente se pierde, o sea, que ya no puede hacer más nada con su vida, sea pastor, sea evangelista, sea lo que sea, que ya tiene que sentarse, ya no puede hacer nada. Y están equivocados. Porque si así fuera, como yo dije en una ocasión, el 100% de cristianos, sin quitar a nadie, tendría que sentarse. Tendría que verdaderamente sentarse. Pero sentarse. No podría predicar ni nada porque ninguno podría tener la moral para hablar. Si es así. Y si usted quiere que yo le dé las diferentes definiciones de lo que es el adulterio, tiene que estar preparado para aceptar. Si no lo va a aceptar, si tu mente es que tú te estás concentrando que este tipo de acto es solamente en el acto físico, tú te cerraste. Porque Cristo dijo, mirar a una mujer nada más con desearla y codiciarla en el corazón ya es adulterio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Gracias. Entonces, esta mujer se la presentan a Jesucristo, lo cual lo hicieron en una forma bien injusta, y Cristo sabía y conocía la intención, pero más que nada vio la hipocresía detrás de sus intenciones. Porque vemos aquí que no vinieron con el hombre, porque para bailar el tango hace falta dos, sino más bien que vinieron solamente con la mujer. Claro, y todavía se sigue haciendo eso, todavía se sigue viendo un desprestigio hacia el género femenino. Se sigue viendo un nivel de superioridad en los hombres e inferioridad en las mujeres. Eso se sigue viendo, eso no ha cambiado. Y ellos trajeron a esta mujer, número uno, porque era más fácil para ellos. En otras palabras, como diríamos nosotros los puertorriqueños, se la apuntaron. La vieron a ella como mango bajito. Y vieron que se la podían apuntar con ella. Era digna, no estoy diciendo que no, era digna de muerte conforme a la ley de Moisés. En eso estaban acertando bien. Y el mismo Cristo no lo negó. Pero había un nivel de hipocresía porque trajeron solamente a la mujer y no trajeron al hombre. Y ellos dicen, por ejemplo, en el verso 5 del capítulo 8 de Juan, ellos dicen, en la ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero dice el verso 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Porque ellos sabían que él era lo que la ley exigía. ¿Por qué la Biblia injerta esa parte ahí en el verso 6 donde dice, y esto lo hacían para tentarle? Porque cualquiera de nosotros diría, pero espérate, ¿en qué manera lo iban a tentar? Porque aparentemente la Biblia sí, según cuando vamos a la ley de Moisés, nos damos de cuenta que sí manda a que se apedree a tales personas. Pero ¿por qué la Biblia injerta esto aquí? Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir a Levítico.
capítulo 20, verso 10. Mira lo que dice la Escritura para que tú veas por qué es que la Biblia aquí menciona que ellos buscaban tentar a Jesús. ¿Ve? Porque aquí hay lo que el diablo le gusta hacer mucho, es omitir. Aquí hay una verdad omitida. Es decir, no es una verdad total. No es una verdad total. Lo cual nos enseña a nosotros que Dios es tan justo que Él no juzga conforme a verdades parciales, como hacemos usted y yo. Usted y yo como seres humanos nos gusta juzgar ciertos asuntos cuando solamente tenemos la mitad del cuento o la mitad de la historia. O sea, es decir, a ti no te importa escuchar la otra parte. A ti y a mí lo que nos gusta es simplemente mirar el asunto, ver que hay una infracción, una ley violentada, y a ti y a mí lo que nos gusta es juzgar inmediatamente. No nos gusta escuchar los dos lados. Entonces, Levítico capítulo 20, verso 10, mira lo que dice. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Nota que aquí en ningún momento dice si una mujer, o sea, no está mencionando solamente a la mujer. Aquí está diciendo si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo. ¿Ok? También usted puede hallar en Deuteronomio capítulo 22, versos 22 al 24, puede hallar algo similar. Pero es interesante porque la Biblia dice que los hombres que trajeron a la mujer adúltera buscaban tentar a Jesús. Ahora entendemos de qué manera venían a tentarle. Porque ellos trajeron solamente a la mujer, queriendo librar al hombre de la responsabilidad o de la consecuencia que también debió enfrentar junto con la mujer. Y conste que fueron hombres todos los que trajeron a la mujer. Lo cual es lógico que en estos tiempos, esto se ve todavía, que los hombres defenderán a los mismos de su grupo, de su clique, y las mujeres también defenderán a su género. Muy poco tú vas a ver una defensa de sexos opuestos defendiéndose uno al otro. Tú escucharás cosas como que no, somos mujeres, tenemos que unirnos, tenemos que defender. ¿Ve? Eso se ve todavía, eso no ha cambiado. Y eso fue lo que pasó aquí. Querían que Jesús fuese juez para mostrar, tentándolo, que él era un juez parcial, que él tomaba juicio y juzgaba con parcialidad. Es decir, que a él no indagaba. Ellos querían mostrar, ok, vamos a mostrar que este hombre juzga con parcialidad. Él juzga conforme a su sentir, a su que es arbitrario, que no se deja llevar conforme a la ley. Esa era la intención de estos hombres. Ellos querían ver la actitud de Cristo a la hora de juzgar. Ojo, cualquier pastor, cualquier ministro, a mí no me importa, incluyendo, tú no tienes que ser tú no tienes que ni estar ejerciendo un ministerio. Si tú eres un cristiano y tú juzgas parcialmente, sin tener todos los datos, sin tener toda la información, sin ver ambos lados, tú no eres diferente a como estos hombres que trajeron, ¿verdad?, a esta mujer. Tú no eres diferente a los escribas, a los fariseos y a los saduceos. La iglesia hoy en día es una iglesia que ha tomado la responsabilidad
de juzgar para condenar. Y quiero aclarar esto aquí. Cuando se trata del término juzgar, tenemos que mirarlo en dos diferentes aspectos. Está, número uno, el juzgar, lo cual la Biblia sí nos autoriza cuando se trata de analizar un asunto y declarar ese asunto después que se haya mirado bien los elementos, todo lo que envuelva. ¿Okay? Y que una vez que se declare que un asunto, una acción, una actitud, lo que sea, una práctica, es una violación de parte de la palabra de Dios, juzgando todo el tiempo, analizando, escudriñando, entonces nosotros podemos, conforme a la palabra, declarar lo que la Biblia dice en cuanto a ese asunto. Pero en ningún momento la Biblia nos autoriza a ejercer la segunda definición de lo que es juzgar, que es condenar. La Biblia no nos autoriza eso. En ningún momento vemos que se nos dice que nosotros, porque juzgar aquí implica entonces que juzgar para condenar implica que tú también debes de emitir la sentencia. Es decir, tú no puedes venir y dejar una función a media. Si tú vas a juzgar para condenar, tú tienes que también tener la autoridad para emitir la sentencia. Y yo temo que muchos están ejerciendo esa función. La de juzgar para condenar y emitir sentencia. Muchas personas han sentenciado a sus propios hermanos en Cristo a la muerte, al infierno. O sea, es como que han ejercido el papel precisamente de estos escribas. Han agarrado una piedra que simboliza eso mismo, condenación y sentencia de muerte. Y han cometido esto año tras año, tras año, tras año. No ha cambiado. Entonces la Biblia dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre o sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, ¿por qué los fariseos no lanzaron y los escribas no lanzaron la piedra? Precisamente por lo que le acabé de leer. En Proverbio 29, donde habla y establece ese verso en forma de pregunta, que ¿quién puede decir que se ha limpiado el corazón y es que está limpio de pecado? Nadie. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Hay gente, mi amado, que han perdido la habilidad de quedar acusados por su conciencia. Es decir, no hay, a menos que Cristo, que quiero hacer esta mención, de no ser que Cristo les expuso este reto y le dijo, quien esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra.
esos hombres iban a estar dispuestos a darle muerte a esa mujer. Juzgando parcialmente, sin tener a la otra parte que también era de igual culpable presente en ese juicio. Ellos iban a estar preparados para aniquilarla, porque querían hacer un ejemplo de ella. En el tiempo que estamos viviendo, yo he venido a comprender, y por lo que yo mismo he experimentado, que la gran mayoría, y esto lo he escuchado en un sinnúmero de personas, que la gran mayoría de las personas, una de las razones por la cual no quieren saber de Dios, se debe al alto nivel de personas que les gusta juzgar sin ellos mismos ser acusados de su propia conciencia. Personas que perdieron toda sensibilidad de poder ser ellos mismos ministrados por el poder del perdón, la misericordia, la gracia y el amor de Dios. Gente que lo convirtieron en un hobby. Preferir delante de la gente, de los que los miran, porque debajo de la bata no se ve nada de lo que tú portas. Vestido cualquiera. Por eso vemos el ejemplo de Adán y Eva, que mientras no habían desobedecido a Dios, no sabían que lo que era ni tan siquiera estar desnudo. No sabían lo que era eso. Eso es hasta que cometieron pecado contra Dios, que de momento se dieron de cuenta de su desnudez, y dice que tuvieron vergüenza. Y hay gente que perdieron esa vergüenza, que prefieren, y es mucho más fácil, mirar la condición de otros, porque de alguna manera nos hace sentir un poco alivianados. Vamos a ser sinceros. Cuando escuchamos de alguien que cae en un pecado, ¿verdad?, vergonzoso, tú que tal vez no haya experimentado eso, vamos a ser sinceros, vamos a hablar al calzón quitado. Hay un nivel de orgullo de tú decir, yo no he pasado por eso. Y eso, en algunas personas, como que ellos creen que eso le da pompa, autoridad, para ellos poder hablar despectivamente, enjuiciando con el dedo señalador a otros. ¿Y tú sabes qué es la consecuencia de eso? Que por eso es que vemos a veces a Dios. Mira, yo no voy a entrar en detalles en lo que estaba escribiendo Cristo en la tierra. Incluso hay versos bíblicos que habla sobre Dios escribiendo en tierra, lo cual lo podemos aplicar a esto. Pero yo quiero enfocarme no en lo que en lo que está escribiendo en tierra. Yo me quiero enfocar en su actitud de permanecer silencio y ignorar este comité de jueces que lo estaban rodeando. Porque así tienen muchas iglesias a Cristo, donde Él voluntariamente está ignorando nuestras alabanzas, está ignorando nuestros cultos, que nosotros pensamos que son poderosos, y pensamos que Dios está moviendo, pero está ignorando, porque entre nosotros hay mucha hipocresía, hay mucha parcialidad, hay mucha indiferencia, hay muchos corazones rebeldes, llenos de prejuicios, que se nos hace fácil pisotear, señalar y juzgar a otros. Y tenemos a Cristo en medio de nosotros, pero en silencio.
Lo hizo 2 veces. Dice que inclinándose de nuevo. El verso 8 nos dice. Siguió escribiendo en tierra. Algunos piensan que esto era una forma de decir que el hombre salió del polvo de la tierra. Y era como un lenguaje figurativo que el Señor le estaba mostrando con el dedo, escribiendo. Y dice, si tú supieras que con la punta de mi dedo yo te formé. Yo creé todas las cosas. Todas las cosas son creadas por mí subsisten las cosas. Por mí están firmes el cielo, la tierra y el universo. Hay algunos que aluden que eso era lo que prácticamente estaba queriendo decir Jesucristo. Que estaba hablándole, dándole una terapia de silencio a este comité, a este concilio de religiosos. ¿Por qué? Porque ellos vinieron con una actitud arrogante, pensando que podían engañar a Jesús, no dándose de cuenta realmente qué tipo de persona y de hombre era el maestro, que era omnisciente, que podía discernir todas las cosas, los pensamientos de ellos los podía ver. Qué triste cuando Dios tiene que crear en nosotros un momento de reflexión, porque nosotros mismos no somos capaces, que somos los que portamos este cerebro y tenemos nuestro alma y nuestro espíritu, que somos los que pensamos, sentimos. Qué pena que cuando Dios tiene que hacernos reflexionar, porque nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Porque estamos tan envueltos en poner nuestra mirada en las faltas de otros que no vemos las de nosotros. Y al fin y al cabo, cuando Él le dice, bueno, el que esté libre de pecado, el que esté sin pecado, pues que sea el primero. ¿Qué le quiso decir? Si tú eres una persona que puedes decir que desde que tú has nacido hasta ahora, tú no le has fallado a Dios, tú no has desobedecido a Dios en nada. Si tú eres una persona que tú puedes afirmar que tu corazón está limpio y que tú estás sin mancha y sin arruga, tú tienes autoridad para lanzar esa piedra. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que te pueda juzgar. No hay nada en ti que te pueda, amén, hacerte reflexionar. O sea, tu corazón está limpio, tú estás sin pecado, tu mente está clara, amén. Entonces tú tienes la autoridad para señalar y juzgar. Pero la Biblia dice sorprendentemente y conste que sabrá Dios cuántas personas, además de los fariseos y los escribas, estaban ahí como público. Porque mira que hay un montón de gente presentada y averiguada que le gusta estar pendiente a todo lo que pasa dentro de las iglesias. Porque los escándalos de la iglesia, eso es la mejor farándula. Esos son como noticias jugosas, mejor que la Comay y mejor que las de Molusco. ¿Cuántos adoran? A la gente le fascinan los escándalos, los chismes. Pero yo estoy seguro que eso tiene que haber sorprendido incluso a los espectadores que estaban allí mirando, esperando. No, espérate, eso fue un reto fácil de cumplir, pensarían los espectadores, porque dicen, estos son fariseos, estos son escribas, estos son personas que se dedican a Dios, oran más de 2 y 3 veces de la semana, oran todo el tiempo, ayunan, ¿sabes? Son personas que cumplen con la ley de Dios. Estas personas, cuando tú las miras, pues es como si portaran la esencia de Dios, la gloria de Dios. Los espectadores dirían, yo me imagino que aquí va a haber una fiesta y una campaña de puras piedras. Pero para su sorprendimiento, dice la Biblia que empezó uno a uno a irse. Uno a uno a irse. Uno a uno comenzó a soltar la piedra. ¿Por qué? Porque comenzaron a pensar, padre, espérate, yo mentí hace rato. Otro empezó a decir, wow, yo hice trampa, yo cometí fraude en los taxes, reclamé a alguien que no me pertenece. Otros comenzaron a decir, wow, yo acabo de discutir, acabo de maldecir. Otros dijeron, wow, me gusta la pornografía, nadie lo sabe, pero
Sí, o sea, comenzaron a pensar. Comenzaron a analizarse. Por eso la Biblia dice acusados por su conciencia. Porque ellos no esperaban eso de Cristo. Es que, mira, eso es lo más sorprendente de Cristo, de nuestro Maestro. Que Él nunca, mira, Él aunque fue 100% hombre, Él nunca se va a poder comparar a ninguno de nosotros. Por eso a mí me encanta, hay una canción de estos jóvenes, se me olvidó el nombre, que canta y dice, Dios no es como los hombres. Porque es la verdad. Él fue hombre, Cristo vino como hombre. Pero no hay nadie que se puede igualar a Él. Yo entiendo que la Biblia dice que nosotros tenemos que moldearnos a la imagen de Jesús. Pero nunca vamos a ser como Jesús. Porque en el mejor día mío, en el mejor día tuyo, tú y yo no vamos ni a compararnos ni con las sandalias que Él llevaba puestas. ¿Cuántos adoran? Las sandalias de Él, llenas de polvo, estaban más llenas de perfección y de santidad que yo y que tú. Alábalo si puedes. ¿Ah? O sea, no hay nada que tú y yo nos podamos comparar con Dios, con Cristo. Entonces, lo más fascinante de esto es que vemos cómo Cristo retaba. Era como, es lo que se le llama el efecto del rebote. Donde algo venía lanzado hacia Él, pero Él tenía todas las respuestas. Y rebotaba para atrás. Amén. Negativamente para las personas. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso del joven rico. Cuando con su hipocresía fue delante del maestro, diciendo, maestro bueno, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y lo primero que, con mi primer batazo de Cristo, ¿por qué tú me llamas bueno si no hay uno bueno más que Dios? Ese fue el primer batazo. El segundo fue cuando Él le dice, bueno, tú sabes lo que dice la ley. Cumple esto, cumple aquello, cumple lo otro. Y digo, no, tacho, tremendo. Yo lo he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? Él le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes porque está lleno de avaricia. Tu riqueza es un Dios para ti. Suelta todo eso, véndelo, da solo a los pobres y vente y sígueme. O sea, Cristo tenía una respuesta para todo. No es como hoy en día, que si un mismo joven rico hoy viene delante a un pastor o a un evangelista y le habla de eso, lo primero que ese pastor o ese ministro va a mirar en el joven va a ser la riqueza que posee y no le va a hablar la verdad. Lo que va a decir es, no, tranquilo, vente así como tú eres. Si a última hora, ¿quién podemos nosotros jugar? Vente así como tú estás. ¿Sabes? Diezma y ofrenda, coopera aquí con el ministerio y todo está bien. ¿Ven? Jesucristo no es como nosotros. Él provocaba en nosotros que tú zambulleras a lo más profundo de tu ser y tú comenzaras a cuestionarte si tú estás bien delante de Él antes de tú emitir cualquier condenación y sentencia hacia otro. Me encanta porque cuando ellos se van, que no hay nadie, Él se endereza. Enderezándose Jesús, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le digo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. ¿Por qué ella le pregunta esto? Nota esto para que usted entienda esto bien claro. En todo momento que Jesús obró, nunca dejó afuera el hecho de que ciertas condiciones eran causa de algo. Por ejemplo, ciertas enfermedades eran por causa de pecado. Por eso en ocasiones él le decía, tus pecados te son perdonados, vete, queda libre de ese azote. En otras ocasiones, la condición
que llegó a la vida de una persona era para que se manifestara la gloria de Dios. Por eso vemos que en una ocasión le dice, cura al ciego y le dice, no fue que él ni sus padres pecaron, esto es para la gloria de Dios. Y en otras ocasiones era para estimular la fe de las personas. Por eso vemos que después él dice, tu fe te ha salvado, vete, queda libre de tu azote. Ve, hay una diferencia, mi amado. Hay condiciones que son por pecado, hay condiciones que son para estimular la fe y hay condiciones que simplemente era para la gloria de Dios. Es decir, para que la gente pudieran darle gloria a Dios. Simplemente que el recipiente, o sea, el afectado, también fue beneficiado. Qué lindo, ¿no? Eso es tremendo, mi amado. Es tremendo, es lo que vemos en Cristo. Ese es el patrón de Cristo, de cómo he venido trabajando. ¿Por qué entonces él le pregunta a esta mujer que cuando la ve así dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Porque él quería dejarle saber a ella que ciertamente ella era culpable. Nota, la pregunta de Cristo es una inteligente. ¿Ven? Es una inteligente. Es una hecha con compasión porque me imagino que él la vio. Hay películas que la muestran a ella en tierra, llorando, suplicando, preparada para morir. Porque tú tienes que entender lo que se siente cuando tú estás puesto en una posición donde hay mucha gente que te quieren lanzar piedras para matarte. O sea, ninguno estuvo ahí para consolarla, ninguno estuvo ahí para ayudarla a reparar el daño. No. Estuvieron ahí por una sola razón, para matarla. Y así hay muchos hoy en día. O sea, que no entienden el nivel de trauma que causa cuando tú tienes mucha gente con piedra en mano, no importando, ¿verdad?, lo que está sintiendo esa otra persona. Claro, no le estoy robando la culpabilidad que debe de sentir por esos actos. De igual manera, nadie debe de pasar paños. Cuando fallamos, punto y se acabó. Si es pecado porque lo dice la Biblia, no porque lo diga el hombre. Y eso queda claro. Pero la gente tampoco entiende el nivel de trauma que pasa una persona, mayormente ministros, sean pastores, sean evangelistas, sean profetas, sean maestros, sean consejeros, lo que sea. Nadie entiende el trauma que pasamos cuando nosotros sabemos que entramos en un acto o en una posición que no tanto trae vergüenza hacia nuestra vida personal, pero que causa un revolú a nivel colectivo que es demasiado tolerar. Y la gente no entiende que ya hay un tormento por el trauma que se sufre de que se descubrió el pecado, ya me delataron, me pusieron al público. Miren, mi amado, con la actitud de los escribas, me mostraron a mí que si llega a ver Facebook en ese mismo momento, esta mujer hubiese sido plasmada en todas las redes sociales, como hoy en día también lo hacen. Esta mujer, si llega a Facebook a existir en este momento, ella hubiese sido plasmada en las redes sociales, que es una forma de entrarle piedra a la gente. Es lo mismo, es la misma actitud. Pero Cristo le hace la pregunta a ella: mujer, no veo a nadie. Ninguno, dice aquí, ¿dónde están los que te estaban acusando? Ninguno te condenó. Y ella le dice: ninguno, Señor, ninguno me ha... O sea, ¿por qué le hace esa pregunta? Porque él quiere ver si en ella, si la actitud de ella hubiese sido: pero Señor, es que yo no he hecho nada malo. Si la actitud de ella hubiese sido: pero Señor, vamos a ser honestos, ¿quién no practica esto? ¿Me está entendiendo? Si la actitud de ella hubiese sido una que se justificara, tal vez la historia aquí hubiese cambiado, la dinámica de la historia hubiese sido distinta. Pero ella admitió que ninguno se quedó para acusarla, que ninguno había para condenarla, admitiendo su culpa, admitiendo que ella estaba mal.
Por eso entonces vemos en el verso 11 que Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira esto. Hay tres cosas aquí. Jesús le dice primero que nada: yo tampoco te condeno. Mira esto. Ay, Dios mío, Señor. Él le dice: ni yo tampoco te condeno. Hay un nivel de poder, hay un peso de autoridad en esa palabra: ni yo te condeno tampoco. Pero él no lo dice porque él no tiene la autoridad para hacerlo. O sea, él no lo dice por eso. Porque ciertamente cuando él les pone a ellos para que analicen, dicen: quien ustedes esté sin pecado, sea usted primero a arrojar la piedra. Jesús estaba aludiendo o insinuando: aquí el único limpio soy yo. Aquí el único perfecto soy yo. Aquí el único que nunca ha pecado soy yo. Pero ustedes, que yo conozco su malicia, que yo conozco su entrada y su salida, su acostar y su levantar, que yo conozco todo lo oculto, todo lo privado de ustedes van a querer venir aquí a ser juez. El único juez soy yo. Ciertamente él le podía haber dicho eso: no, yo te puedo condenar. Pero él le dice: yo no te voy a condenar. Primero que nada, porque faltaba algo para hacer un juicio justo y correcto y completo. Y era la otra parte. El hombre, primero que nada. ¿Ok? Primero que nada. Por eso en parte Jesús le dice: yo no te voy a condenar tampoco. Porque si él lo hubiese hecho, hubiese sido un juicio parcial. Y Dios no es como los hombres que juzgan parcialmente. Hay personas que no quieren escuchar la otra parte. Ya se decidieron, hubo una predisposición en su mente de juzgar. Punto y saca. No, tú lo cometiste, no me interesa escuchar la otra parte. Ya tú lo hiciste, tú estás condenado. Entonces Jesús dice: no, yo no te voy a condenar. En otras palabras, si él pudiera elaborar, si el evangelista Juan hubiese escuchado algo distinto, hubiese dicho algo: mira, yo no te voy a condenar porque tú se supone que no estés sola aquí. Se supone que tú haya también el otro cómplice. Porque en esto la ley manda que tienen que ser dos culpables. Y aquí solamente estás tú. Yo no te voy a condenar. Yo no voy a emitir condenación por eso. Pero mayormente porque él quiere superar. Mira esto. Cristo quiso demostrarle a ella que él supera la misericordia que mostraron los hombres, los escribas. ¿Ves? Porque los escribas mostraron misericordia, pero se debió a algo, a que ellos mismos tenían pecado y no pudieron con justo juicio juzgarla. Entonces hubo misericordia, lo cual nos enseña algo también. Es precisamente lo que el Señor nos está enseñando a nosotros, cómo debemos reaccionar. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. Gálatas. Ya hay gente que sabe por dónde yo voy. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Aquí va: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cristo le está mostrando a ellos: mira, yo quiero mostrarte a ti que yo tengo una misericordia superior a la de los escribas. Porque los escribas solamente mostraron misericordia porque yo los ayudé a reflexionar, a darse de cuenta que ellos no están sin pecado, de que ellos están hasta peor que tú. ¿Ves? Yo les ayudé a ellos a entender
que si hay uno que está limpio, ese puede tirarla. Pero como no hubo ninguno, mostraron misericordia en base de eso. Pero he aquí uno que va a mostrar una misericordia superior, porque yo, pudiendo juzgarte, no te voy a juzgar. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Gloria a Dios. Dios, pudiendo juzgarme y sentenciarme, decide no hacerlo y perdonarme. Y yo no entiendo cómo hay gente que todavía quieren seguir con el caballo muerto, hablando lo mismo, señalando lo mismo, criticando lo mismo, juzgando lo mismo, sin darse de cuenta que están haciendo lo mismo que los escribas, cargando las mismas piedras, tratando de juzgar parcialmente. Y yo les digo en esta hora, es mejor que tú le pidas al Señor que te ayude a reflexionar. Él le dice, yo tampoco te voy a condenar por dos razones. Número uno, porque tú estás sola y se supone que esté también el hombre. Número dos, porque yo quiero mostrar una misericordia superior a la que estos hombres acaban de mostrar. Yo quiero mostrarte a ti mi misericordia en base de amor, no en base de conveniencia. ¿Ves? O sea, cuando Dios me perdona a mí y te perdona a ti, no lo hace porque Él tenga que analizarse a sí mismo, porque Él no peca. ¿Ves? O sea, es decir, si yo no te juzgo a ti, yo no tengo que ser en base nada más de que yo tengo que considerarme a mí mismo. O sea, ¿cuántas veces yo le he fallado a Dios? ¿Cuántas veces yo he pecado contra Dios? ¿Ves? Entonces mi misericordia es una en base nada más del criterio que yo puedo hacer de mí mismo. Y no necesariamente de amor. Porque hay gente que no muestra misericordia porque aman. Es porque ellos tienen que mostrarlo en base de que ellos también son imperfectos. Y de que ellos también le fallan a Dios. Pero Cristo muestra su misericordia en base de amor. Porque Él sí puede condenar. Él sí puede castigar. Él sí puede enjuiciarlo. Y no lo hace. Y si Cristo no lo hace, ¿qué nos da derecho a nosotros de hacerlo? Segundo, le dice, vete. ¡Wow! Esto es libertad. Esto habla de salir de una cárcel. Esto es, imagínese usted abrir ese portón de esa jaula o de esa celda y decir, vete, quedas libre. Espérate, ¿cómo? ¿Quedo libre? O sea, ¿me puedo ir? Quedas libre. Pero, ¿y la fianza? No te preocupes, se pagó. ¿Quién la pagó? No te preocupes de eso, vete. Tú quedas libre. O sea, cuando le dice vete, le dice no hay ya condenación sobre ti. Vete, tú quedas libre. Pero Señor, ¿y si me cogen más abajo? No te preocupes, no lo van a hacer. No lo van a poder hacer. Porque acabo de confrontarlos a ellos. Cuando te vean, no van a tener de otra que simplemente aceptar la verdad de algo. Y es que lo que se mostró para tu vida es amor. Amor verdadero. Porque tú sí podías ser juzgada y condenada, pero no lo fuiste. Cuando ellos te vean, ellos van a ver la misericordia de Dios y no de los hombres. Aleluya. Santo Dios. Y hay gente que Dios le está diciendo en esta hora, vete. ¿Por qué tú tienes que seguir cabalgando y cargando sobre tus hombros la culpabilidad y la condenación de los hombres? Los hombres ya no tienen poder para juzgarte ni condenarte, porque Dios se la quitó en el momento que provocó que ellos mismos se autoanalizaran. Vete, quedas libre. Pero número 3, le dijo, no peques más. Ve, la cosa cambia. La cosa cambia. Porque no tan solamente le muestra amor cuando le dice, no, yo tampoco te condeno. No tan solamente la hace libre. Le dice, ya tú quedas libre. Ya no hay una condenación. Ya no hay una nube sobre tu cabeza que te pueda condenar. Te podrán poner etiqueta. Te podrán poner estereotipo. Tú podrás ser, ¿verdad? Habrá murmuración, pero no te pueden condenar ni juzgar.
porque yo te estoy librando de eso. Al decirte vete, te estoy librando. Hay una muestra, ¿verdad?, de autoridad para poder librarnos, pero luego nos da una orden. Esto no es un requisito, esto no es un consejo, esto no es una orden. No peques más. No peques más. No sigas faltándole a Dios. O sea, las mismas palabras eran y pudieron haber sido para los escribas también. El problema con los escribas era que ellos admitían que ellos no tenían pecado. Y esto lo vemos en una ocasión cuando, ¿verdad?, Jesús habla sobre la ceguera espiritual. Y ellos estaban pensando que era ceguera física. Y Jesús le dice: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero por cuanto ustedes dicen veo, sus pecados permanecen. Y él estaba hablando en el sentido espiritual. O sea, nosotros tenemos que entender que esta palabra no es nada más para esta mujer, esto es para todos nosotros. Que cuando Dios nos dice vete, yo no te voy a condenar, porque nadie tiene autoridad para condenarte, solamente yo. Dice vete, tranquilo, quedas libre, ya vete. Por eso vemos, me encanta cómo Pablo habla en Romanos capítulo 8, dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que caminan conforme al Espíritu y no a la carne. ¿Ves? Mientras nosotros caminemos conforme al Espíritu, a los decretos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, nunca va a haber una condenación que esté sobre nosotros como una nube negra. Le dice: vete, tú no tienes que ahora caminar siendo perseguida. Vete, no te preocupes, no lo van a hacer, no te van a tirar piedra, porque no lo van a poder hacer, porque si no, tendrán ellos que dar cuenta. Es lo que Jesús le estaba diciendo: quien te tire una piedra tendrá que dar cuenta, porque yo acabo de retar su conciencia y le acabo de decir: quien esté sin pecado, que sea el primero en tirarla. Y no era en ese momento, podían pasar días, y si alguien se atrevía a tirarle piedra, esa persona tenía que dar cuenta, porque nadie podía hacerlo. Pero le dice después: no peques más. Es decir, arregla tu vida. Es decir, comienza a entender lo que Dios exige. Es decir, comienza a respetar las leyes y los preceptos y los estatutos de Dios. Es decir, claro, y hablándole, ¿verdad?, entendiendo que tal vez era una judía, una mujer, hija de Abraham, de la descendencia de Abraham. No lo sabemos porque la Biblia, pues, ¿verdad?, no afirma. Hay algunos que pueden pensar que era, obviamente, ¿verdad?, una mujer cualquiera o una gentil. No lo dice. Pero hemos de pensar que esta mujer, pues, era de la descendencia de alguna tribu, porque ella entendió claramente esas palabras. Las recibió con tanto amor y con tanta misericordia y con tanta gracia, que ella entendió que el que tenía de frente era el verdadero juez. Ella entendió y pudo comprender que el que estaba hablándole a ella era el que verdaderamente tenía la autoridad para emitir una sentencia, y sin embargo no lo hizo. Por lo tanto, cuando ella escucha de yo no te condeno, vete, pero no peques más, yo estoy consciente, ¿verdad? Estoy consciente que ella tiene que darse de cuenta que esas palabras la ayudaron a restaurarse. Esas palabras la levantaron. Esas palabras le dieron a ella un sentido de dignidad, algo que no tenía nada antes, porque hemos de asumir, aunque no lo dice la palabra, que a lo mejor esto era algo de costumbre. Hay una posibilidad que ella a lo mejor estaba en una práctica de prostitución, aunque no lo dice la Biblia. ¿Ves? Pero esto tiene que haberle dado un sentido de dignidad a esta mujer, que hasta antes, poco antes de escuchar esas palabras del maestro,
sentía que su vida se iba a perder y que iban a ver y a atestiguar una sentencia hecha por hombres sanguinarios, llenos de odio y con malas intenciones, porque dice la Biblia que lo hicieron para tentar a Jesús, porque ellos sabían por dónde tentarlo. Ellos sabían que si Jesús condenaba a esa mujer, él acabó de violar una de las leyes establecidas en Moisés, Levítico capítulo 20, verso 10, donde habla específicamente que si un hombre adulterare con la mujer de su prójimo, quiere decir entonces que esta mujer puede ser que haya tenido marido y que el adulterio era, amén, causado por el hombre. Escuchen bien, porque dice si el hombre adulterare con la mujer de su prójimo. Quiere decir que aquí entonces técnicamente no tan solamente el hombre que adulteró con ella debió compadecer ante este tribunal, también tenía derecho el esposo de la adúltera, quien aparentemente no estaba ahí. La Biblia tampoco lo dice. No dice si él era uno de los que levantó la piedra, pero tampoco nos dice que él estaba presente. ¿Me están entendiendo? ¿Sabe? En un momento para juzgar donde no están todas las partes para tomar carta en el asunto, es un juicio parcial. Y la iglesia ha tomado una responsabilidad que yo he visto mucho. Una responsabilidad muy seria que no le corresponde. Donde ha tomado una decisión sobre alguna situación sin escuchar y ver todas las partes. Y esta historia, nuevamente, no es para traer una excusa ni de el pecado de adulterio o de ningún tipo de pecado. Es para mostrarnos unos elementos o unos factores dentro de esa historia que la iglesia hasta el sol de hoy sigue ejecutando sin darse de cuenta que Dios está prácticamente reprendiendo a la iglesia por su parcialidad y por su, ¿verdad?, por su forma ruda, cruda, malévola de querer juzgar y enjuiciar a las personas. Vemos hoy en día un Cristo en silencio. Vemos un Cristo que tiene que de cada rato crear una convicción en nuestros corazones para que nosotros reflexionemos y nos acordemos. Hey, tú, que tanto la estás criticando, que tanto lo estás juzgando, recuerda lo que tú hacías. Recuerda lo que tú estás haciendo. Recuerda cómo tú eres. Y es penoso porque si nosotros no recordamos de dónde nosotros hemos procedido y quiénes somos nosotros a la hora de la verdad, vamos a ser ligeros para enjuiciar a cualquiera. Y todo porque vamos a creernos como los escribas. Yo nunca cometería ese pecado. Tacho, el diablo nunca me podrá tentar por esa área. Mira, no, tacho, Dios me libre, tacho, yo me guardo. Eso es lo que tú te crees. El diablo no es diablo por diablo. Hay un refrán, hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de él porque son fuertes. Hombres poderosos han caído de la gracia poderosamente y no se han podido recuperar porque la iglesia se encargó de desecharlos. Cuando que el desecho no le corresponde a la iglesia hacerlo, le corresponde a Dios. Y yo entiendo que la gente van a sacar ciertos textos y dice, mira, si hay un hermano que una y otra vez después de varias amonestaciones sigue, insiste en pecar, repréndelo, échalo fuera. Yo entiendo esa cosa. El problema con eso es que no leemos entre las líneas
si insiste en pecar, si después de varias amonestaciones, si por ejemplo, después de seguir el patrón en Mateo 18 de cómo corregir a un hermano, si después de usted corregirlo a solas, no hace caso, con un testigo, no hace caso, frente de la iglesia, no hace caso, entonces la expulsión o tenerlo como un publicano viene siendo la última opción. Pero nosotros a veces queremos brincar la etapa 1, 2 y 3 para brincar la etapa 4 como la primera. Hermano, usted no sabe cómo yo vi vidas destruidas porque no supimos restaurar. Porque la iglesia en la cual yo pertenecía en ese entonces era severa. ¿Sabe? No sabía lo que era el amor de Cristo. Y yo pienso que todavía estamos en esa, no sabemos. Yo espero que si va a haber algún avivamiento, tiene que comenzar en los corazones. Tiene que comenzar en la manera de nosotros operar, en la manera de nosotros pensar. Tiene que ser en la manera de nosotros tratarnos el uno con el otro. Porque hay personas que cuando un hermano cae, es como si actúan como los pandilleros. Se convierten en un rival. Y es como que si lo sentencian a muerte. Y hasta ni por el bloque quiere que pase. O sea, yo he visto ese tipo de actitud. Y eso ha destrozado corazones, ha destrozado, desilusionado personas. A tal magnitud que yo conozco gente hasta el sol de hoy. Incluso, yo entiendo que hay personas que también no se dejan trabajar, pero por un lado, me ha dado pena ver personas morirse sin poder reconciliarse con Dios y entregar todo el odio y resentimiento que sentían por el maltrato y el señalamiento de la iglesia. Porque no hubo alguien que los levantara, no hubo alguien que les hablara, no hubo alguien que los pudiera ministrar y se sentara con ellos y decirles: ¿sabes qué? Yo te entiendo. Yo te entiendo, yo tal vez no pasé por eso que tú estás pasando, pero yo entiendo el dolor, la vergüenza, entiendo, ¿verdad?, cómo te debes de sentir. No hubo nadie. Lo que hubo fue el señalamiento, la crítica, el juzgamiento. Te vas para el infierno, que Dios te va a castigar, que si esto, si lo otro. Eso es lo único que vimos y es lo único que se ve. Entonces yo podría hacer la siguiente pregunta para cerrar: ¿con qué cara, si nos comportamos de esa manera, podemos nosotros hablar y predicar de amor, de perdón y de misericordia? ¿Con qué cara? Piensa eso. Dios me lo bendiga y que pasen una linda madrugada. Chao.